Expediente número 14. Accidente por contaminación radioactiva en México. Lugar: Ciudad Juárez. Fecha: 1984. Otro alias: el Chernobyl mexicano o el mayor accidente nuclear de la historia de América. Informe oficial de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez compró una máquina de teleterapia para el tratamiento de pacientes con cáncer que se introdujo al país sin cumplir con todos los requisitos de importación vigentes para la época. El equipo se almacenó, probablemente a causa de la falta de personal para manipularlo, hasta noviembre del año 83, sin haberse utilizado. El 6 de diciembre del mismo año, la máquina fue desarmada por Vicente Sotelo Alardi, para ser vendida como desecho para reciclaje. Durante el procedimiento, se extrajo y perforó de su interior una fuente de cobalto 60, iniciando la dispersión de gránulos de material radioactivo utilizando una camioneta de transporte que luego se estacionó por fallas mecánicas hasta el 26 de enero de 1984. Sin saberlo, el material radioactivo fue vendido y fundido para fabricar productos de acero. Para el año de 1984, se había exportado a Estados Unidos y el 16 de enero se detectó por accidente un camión que transportaba una carga con alto índice de radioactividad. Por ello, investigadores norteamericanos enviaron 3 días después un aviso a la Comisión Nuclear informando del hecho, por lo que el 19 de enero de 1984, personal inició su investigación comprobando el origen de contaminación radioactiva. El reporte indica que la fuente de contaminación estaba formada por un número de aproximadamente 6.000 gránulos de cobalto 60, que se dispersaron principalmente en la camioneta de transporte y el sitio de reciclaje. Dichas fuentes de radiación expusieron a las personas constantemente. Se desconocen los motivos que llevaron a Vicente Sotelo a desarmar la máquina, pero se presume que recibió instrucciones de directivos del hospital para hacerlo. Hasta ahora, fue posible la recuperación de 2.360 toneladas que aún no habían sido empleadas para construcción, y se efectuaron reconocimientos en casi 17.600 construcciones que, se supone, habían utilizado la varilla contaminada. Solamente 814 de ellas tuvieron que ser demolidas. En el poblado de La Piedra, se construyeron fosas que abarcan 16.000 metros cúbicos de tierra para desechar las fuentes de radiación y proteger a la población. Inicialmente, ese sitio era custodiado por el ejército, pero hoy se encuentra abandonado. El último reporte oficial publicado en 2019 estima que aproximadamente 4.000 personas han resultado expuestas a la radiación por cobalto 60, pero se desconocen los efectos a largo plazo que el accidente produjo, ya que no se han realizado inspecciones actuales. ¿Ustedes habían escuchado de este accidente? La verdad es que en alguna instancia había escuchado de este incidente, pero no había profundizado en este caso, la verdad. Yo desconocía totalmente el caso, pero ahora que estuve investigando y adentrándome, me parece un caso sumamente importante, ¿no? Para esa temporada y para esos tiempos aquí en México. Sí, es un caso que además nos da cuenta y describe perfectamente cómo es que nuestra falta de desarrollo tecnológico y en este tipo de materias como lo es la energía nuclear, pues limitó la capacidad del personal y del gobierno mexicano para entender que esto que estaba ocurriendo era muy peligroso. Sí, claro, 100%. Creo que es algo que puntualizas muy bien. Sí, es algo que destacar. De hecho, la energía nuclear es una energía que hoy está bastante regulada, precisamente a partir de ese accidente. A la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear en México se le brindaron mucho más facilidades y se le dio un papel más importante como autoridad que pudiera regular este tipo de elementos. Sí, teniendo en cuenta, creo que hay, escuchamos este caso aquí en México ahorita y que lo vamos a discutir, pero esto ha dado pie, yo creo que también a muchas cuestiones de seguridad de otros accidentes que han pasado en el mundo, ¿no? Sin duda, aunque por ejemplo el accidente de Chernobyl fue mucho más famoso por el tipo de energía que se dispersó y por todo lo que afectó a toda una ciudad que se había construido para el desarrollo de la planta nuclear. Ahora, aquí también se afectó una ciudad.
Sí. Se estima que la cantidad de personas afectadas fue de aproximadamente 4,000 personas. Sí, que se sepa, porque al final muchas personas quedaron expuestas a la radiación por diferentes situaciones, como lo vimos en la introducción, en la explicación, como al transportar estos desechos hacia el tiradero, pues iba dejando radiación en varias partes y eso pudo ocasionar daño a personas que ni siquiera supieron como tal. Justo lo que menciona ahorita José, ¿hay algún informe por parte de la Comisión Nuclear en donde se estima la zona geográfica tal cual delimitada? ¿O está como muy variante en cuanto a la zona de distribución de la radiación? Bueno, hasta el día de hoy no se conoce con exactitud qué tanto fue la extensión. Exacto, la extensión de la radiación. Recordemos que el cobalto 60 emite un tipo de ondas particulares que son ondas gamma. Estamos hablando de una forma de radiación ionizante. Básicamente, la radiación ionizante es una radiación por ondas. Recordemos que la camioneta modelo Datsun que se utilizó para llevar el cobalto 60 al sitio en donde se vendió como chatarra, después fue abandonada y afortunadamente eso limitó que se propagara mucho más. Ahora la pregunta es si se sabe por qué se abandonó la camioneta, y la respuesta sería sí, se abandonó porque afortunadamente comenzó a presentar fallas mecánicas, y el tipo de radiación a la que la gente se expuso fue más bien una radiación, podríamos decir, ocasional. Es decir, la camioneta que quedó con alguno de los pellets del cobalto 60 regados en la cabina y bueno, en el sitio en donde se ponía todo el material que se trasladó, era gente que estaba transitando por esa zona. Más bien lo que se intentó fue hacer un análisis de las personas que vivían ahí, muchas de las cuales de hecho sí tuvieron afectaciones. Sí, que es lo que nosotros llamamos en cualquier situación de salud pública o en cuestiones de medicina un cerco epidemiológico, el cual fue estar observando justamente dentro de esa población las personas que pudieron estar afectadas por esta radiación, pero creo que es algo de tomarle importancia, porque al final pues esta radiación afecta al cuerpo independientemente de la cantidad a la que le estás haciendo. Obviamente hay muchísimo más exposición si te expones constantemente. Es por eso que los equipos de radiología o los miembros que son radiólogos, que son estas personas que hacen estos procedimientos, tienen un contador igualmente de radiación, y que de acuerdo a la ley posteriormente a cierta radiación deberían de estar en vacaciones, digámoslo así, o liberado esta radiación para que puedan justamente descansar de la exposición, ¿no? Así es. Jesse, ¿tú qué tan frecuente crees que este tipo de herramientas para el tratamiento y diagnóstico de los pacientes escape de la regulación sanitaria, como fue en el caso de la máquina de teleterapia en el panorama del expediente que abrimos el día de hoy? Yo creo que es súper frecuente, precisamente lo que hablábamos al inicio. Hay muchas personas que no están capacitadas para el uso correcto de estas herramientas que se utilizan en medicina, y que obviamente al no estar capacitadas desconocen totalmente cómo es el manejo. Entonces evidentemente este caso en el caso de Ciudad Juárez en Chihuahua, pues yo creo que demuestra precisamente esta falta de conocimiento, ¿no? Y falta de oportunidad para el gobierno o para los servicios de salud, de capacitar continuamente a su personal en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que se puede ver también con lo que dice Jesse, o sea, como la parte de inversión también en los sistemas de salud, porque al final el capacitar a una persona cuesta. Sí. Y creo que pues si tú como gobierno de un país que estás dando estas facilidades a tu población, que no son facilidades, pero es una obligación como tal, aquí por lo menos en México, para el derecho a la salud, como en muchísimos países, creo que el gobierno tendría que, pues sí, dar más dinero, meter más dinero en la cuestión de capacitación a las personas, y también pues al final proteger las instancias, ¿no? En esta situación, pues como lo vimos en la explicación, este aparato ni siquiera estaba resguardado por medidas necesarias o indicadas para contener la radiación. Estaba guardado en una bodega
Y fue ahí que esta persona, como lo vimos, quien fue quien destruyó para venderlo como chatarra, lo hizo con otra persona, con otro ayudante, pero pues ni siquiera sabían a qué se estaban exponiendo. Destruyeron literalmente una bomba, y fue a partir de que la destruyeron, fue una bomba de tiempo para presentar síntomas o inclusive en algún punto pues ocasionar la muerte de muchas personas. Esto que dices es muy interesante porque no sé si lo sabían, pero parte de las regulaciones que tenemos en la actualidad no solamente nos obligan a que el equipo que se adquiere cumpla con ciertas características en términos de emisión de radiación, sino que también el sitio que lo resguarda, como bien lo mencionas, tiene que contener agentes que limiten la propagación de ese tipo de radiación. Hablábamos de que la radiación ionizante es una radiación que emite ondas. Podríamos suponer entonces que estas ondas, al dispersarse en el ambiente, van a estar rebotando continuamente, o en su defecto van a estar penetrando y absorbiéndose en tejidos, como lo puede ser el tejido del cuerpo humano. Es por eso que las instalaciones deben de adaptarse conteniendo algo que se llama jaula de Faraday. La jaula de Faraday es un instrumento que nos permite delimitar la propagación de esta extensión, y evidentemente eso evita en medida de lo posible que tú te expongas a una cantidad de radiación que no sea adecuada para tu cuerpo. Aquí hay que tener algo en cuenta. Aun cuando se cuenta con este tipo de instalaciones, los equipos en ciertos momentos y en ciertos periodos, cuando son activados, van a emitir ondas de radiación. Por ejemplo, cuando te realizan una placa de rayos X, es habitual que observes que la persona que está manipulando el equipo se aparte en un sitio especial y desde ahí active la máquina. Esto evidentemente se hace para resguardar a lo que se conoce como personal ocupacionalmente expuesto. Pero efectivamente, recordemos que este aparato estuvo almacenado, al menos por lo que se sabe, hasta el año 83. Aquí una de las cosas más interesantes, al menos desde mi punto de vista, es que a pesar de que en teoría se realizó una investigación profunda sobre el caso, realmente nunca se encontró a un responsable, solamente a la persona que lo desarmó, pero él decía que bueno, lo hizo porque recibió instrucciones. Sin embargo, aquí no se encontró un culpable del accidente. Ustedes, desde su perspectiva, ¿de verdad creen que cualquier persona puede ingresar, aun si eres parte del servicio o del personal que asiste al mantenimiento de un hospital? ¿Ustedes de verdad creen que cualquier persona puede tomar una decisión tan importante como la de desarmar una máquina de este calibre? ¿O a ustedes qué les parece? O sea, ¿quién pudo haber sido el responsable? Jessy, ¿tú has pensado al respecto? Yo pienso que tuvo que haber tenido a un jefe, algún encargado de ese servicio, mínimo en servicios de medicina nuclear o medicina por ahí radiológica. Y entonces yo creo que hubo un responsable arriba de esta persona que operó la máquina, que la sacó del hospital y que parte de toda la seguridad misma del hospital, pues yo creo que estaban dándole el permiso, ¿no? Hubo por ahí alguien que accedió a que se hiciera todo este trabajo, ¿no? Mal hecho. Sí, yo creo como lo dice Jessy, que al momento de tratar de exponerte o de tratar de desarmar esta máquina sin saber qué tenía, sin saber pues cómo lo ibas a hacer, o sea, no teniendo ningún conocimiento, creo que sí debía ser una persona que pues le pudiera dar esa orden directa, algún jefe de servicio, inclusive la administración del hospital o los mismos dueños del hospital, no lo sé, pero creo que eso fue desde una perspectiva como muy bioética desde mi lado, fue completamente inseguro, o sea, no se tuvo conciencia, porque estamos hablando de que sí, estamos tomando de referencia el año 83, pero los rayos X llevan muchísimo tiempo y la radiación como tal lleva tiempo investigándose. Entonces creo que aquí lo que fue que fue un desconocimiento total, fue alguien que le dio esta indicación a esta persona y ocasionó un daño hacia esa misma persona. Creo que al fin de cuentas, esta persona que abrió la máquina o que deshizo la máquina fue la más afectada, y a lo mejor lo hizo por más dinero porque lo necesitaba, o pues sí, no lo sé, o sea, podemos hipotetizar muchísimo,
pero creo que sí debió haber sido alguien que tenía algún poder y que también necesitaba movilizar ese dinero, que creo que aquí estamos viendo más el uso de dinero sobre la persona. Efectivamente, la ambición del ser humano de nueva cuenta marca el camino desastroso que este accidente provocó. Ahora, quiero platicarles que se estima que este accidente produjo alrededor de 450 curios, que eso, a ver, vamos a poner un poco en contexto. La radiación se puede medir. Y nosotros podemos medir la radiación desde la fuente que la emite y entonces determinar qué tan fuerte es esa radiación, simplificándolo mucho, pero también podemos medir a qué grado de radiación se expone una persona y un tejido. Yo quiero comentarles que esta es la emisión de radioactividad. Si bien es cierto las unidades de Curie ya no se utilizan, reciben ese nombre en honor a Marie Curie, que es una de las descubridoras, una persona verdaderamente brillante, fue premio Nobel, pero además importante porque la historia de la radiación con ella también tiene algo interesante. Por ejemplo, su libreta emite cantidades de radiación aún en la actualidad importantes. Pero para no enredarme más, los Curies ya actualmente no se utilizan como unidad de medición. Hoy utilizamos los becquerelios y yo me di a la tarea de poder hacer una conversión desde la cantidad de radiación emitida de esta fuente de cobalto 60, que como lo digo fue aproximadamente 450, y de la cantidad de radiación absorbida. Ahora, algo importante, por reglamento, todo personal que se dedique y labore en algún área que le obligue a exponerse a la radiación tiene un nombre ante la ley, se llama personal ocupacionalmente expuesto. Y por reglamentación, el personal ocupacionalmente expuesto, o POE, solamente puede exponerse a no más de 50,000 milisieverts al año. Los milisieverts o los sieverts son las unidades con las que medimos el grado de exposición a la radiación. Yo me di a la tarea, y quiero darles un dato porque esto nos da un poquito de cuenta. Me di a la tarea de hacer una conversión desde la fuente que emitió esta cantidad de Curies hasta el grado de absorción. Ojo, el grado de exposición fue de 3.33 por 10 a la 11 sieverts por hora. Esto excede por mucho la cantidad de radiación permitida al año, que además se mide en milisieverts. Ojo, fue bastante. Es muchísimo. Muchísimo. ¿Nos puedes explicar un poquito más para las personas que no conocen este término de milisieverts? O sea, nosotros decimos, es muchísimo, pero justo, ¿por qué es muchísimo? Ok, básicamente aquí hay algo que hay que saber. La radiación puede absorberse en un tejido. Cuanto más fuerte sea la fuente que emite esa radiación, mayor capacidad puede absorber o podrá penetrar en otro tejido, ¿de acuerdo? Ahora, algo más que tenemos que tener en cuenta es que la radiación se acumula. De hecho, nosotros, solo por el hecho de estar aquí, viviendo en este universo que emite radiación, estamos absorbiendo una cantidad, pues, poco significativa de radiación, pero la estamos absorbiendo. Incluso cuando estamos parados en la acera de la calle para cruzar en un semáforo, también ahí estamos recibiendo, ¿no? Como lo decía, los sieverts son las unidades con las que medimos la cantidad de radiación absorbida. En esencia, lo que les estoy diciendo es que no solo la fuente emisora, en este caso el cobalto 60 con todos los pellets que se regaron, eran demasiados, sino que la cantidad a la cual las personas se expusieron por hora fue muchísimo mayor a la cantidad permitida por año. Básicamente lo que les estoy diciendo es que en términos numéricos la gente se expuso muchísimas veces más a una cantidad de radiación que solamente por biología ya es letal. Yo aquí, Memo, haciendo un poco más de retroalimentación en esta parte de la fuente de radiación. Como le mencionaba, la fuente de radiación de este equipo fue cobalto 60. Y bueno, para la gente que a lo mejor no está tan relacionada con estos temas de qué es el cobalto y qué es un pellet, pues bueno, el cobalto es un mineral que encontramos en la tabla periódica, es decir, es un elemento propio de la Tierra y que, como tú bien lo mencionas, se encuentra frecuentemente en el suelo, en rocas, en el agua, en el aire. Es decir, que la mayoría de o más bien todos los seres humanos estamos expuestos a radiaciones muy pocas de cobalto, ¿no? O de este mineral.
Aquí otro dato curioso es que el cobalto también se encuentra en una de las vitaminas más famosas que nosotros conocemos, que es la cianocobalamina, que es la B12. Entonces, toda la gente estamos expuestos a cantidades muy muy bajas de cobalto, ¿no? Pero en este caso la fuente emisora de radiación es el cobalto 60. Y ahora sí, ¿qué es el cobalto 60? Pues es un isótopo del cobalto, o sea, es como si fuera un hijito del cobalto. Y bueno, pues este isótopo pues emite gran radiación, como bien lo mencionabas tú. Entonces nada más era como un pequeño brevario acerca del cobalto y del pellet, porque no sé si mucha gente esté relacionado con esta denominación. El pellet es un trozo o un pedazo del mineral, es decir, un pellet es un trozo. Y es como si metieran los pellets para hacer fogatas o para hacer carne asada, que son pedacitos de madera igual, ¿no? O sea, esos pedacitos de ese cobalto. Y creo que también, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque también decimos que la radiación en este caso fue mala si se utilizó en un aparato médico, ¿no? O sea, creo que al final esta misma radiación, como tú lo dices, la podemos absorber, pero también es importante entender que para procesos oncológicos, terapéuticos, se utiliza este tipo de radiación para, digamos, limitar el cáncer. Para ponerlo como en términos muy coloquiales, es el sobrecrecimiento de células descontroladas y que puede ocasionar en algún punto algún daño al cuerpo. Entonces, este tipo de radiaciones, este tipo de quimioterapéuticos, porque aquí ya nos meteríamos a otro tema muy, muy, muy farmacológico y muy de médicos, pues podemos poner que este tipo de radiaciones, este tipo de terapias, lo que hace es justamente limitar esa sobreproducción de las células y poder, digamos, reiniciarlas o mandarlas a una apoptosis, que es la muerte celular programada, para que se pueda volver a hacer un linaje celular normal. Creo que eso es importante porque también, estamos viendo lo que la radiación puede hacer en gran escala si se descontrola, pero también tenemos que ver qué se utiliza y para qué se utiliza en estos momentos. Por ejemplo, tenemos esta parte que es la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? En algún punto los dos necesitas químicos o en uno más radiación, pero eso es más dirigida, y la quimioterapia es más generalizada. Entonces son como más cuestiones para que pues lo puedan tener en mente. Y creo que, regresando un poquito a lo que tú decías, me llama mucho la atención porque al final podemos medir, como tú lo dices, ¿no? La radiación de la fuente de quien lo emite y el objeto o la persona que lo recibe. Y a la vez esa persona se puede hacer un medio de radiación para radiar a los demás. Creo que eso es muy importante también con lo que tú dices, ¿no? Estás absorbiendo esa gran cantidad que puede ser mortal, pero al final esa persona puede ir a radiar a otras personas que al final ya no es la misma cantidad o de forma más directa, o aquí nos podrías como guiar un poquito tú, pero al final pues esa persona va a contener, pero a la vez va a empezar a diseminar a esa radiación. Y es por eso que, por ejemplo, en el accidente de Chernobyl, o inclusive en este mismo accidente con las cuestiones con el metal que se vendió, con las cosas que se hicieron varillas con esta máquina, se tuvieron que enterrar a cierta distancia del suelo para que ya no emitieran radiación. Pero si aún nosotros quitamos esa tierra, se puede, como lo pasa en Chernobyl, todavía esas cuestiones emiten radiación, como lo que dijiste tú con el libro o la libreta de Marie Curie, que ya ha pasado muchísimo tiempo, pero a la vez, como no ha disipado esa radiación, se sigue conteniendo ahí. Entonces creo que eso es importante y es curioso, creo. Sí, ahora, perdón, yo sí. No, aquí también, justo lo que decía José, que tienen como esas casas que fueron fabricadas con esta varilla. Creo yo, no sé, en este caso corrígeme, Guillermo, el cobalto 60 tiene un tiempo de vida media, como de 5 años. Si esto fue en 1983, que es cuando se dieron cuenta las autoridades, en teoría, pasando 5 años, esa exposición o esa radiación ya se apaga por el tiempo de vida media del cobalto 60. Es una buena pregunta. Me parece que los dos hacen aportaciones muy valiosas, pero quisiera aclararlas. Y lo voy a ir tratando de hacer en un poco de orden, ¿no? Primero, definir que vida media sería
la cantidad de una sustancia o de un elemento que se depura a la mitad de su concentración original en un periodo de tiempo determinado. Ojo, algo que tenemos que tener en cuenta y que fue de hecho bueno, por eso no guarda digamos proporciones de desastre como las de Chernobyl, es la fuente emisora. En este caso hablamos de cobalto 60, que no fue el caso del reactor nuclear en Chernobyl. El cobalto 60 tiene como particularidad que es muy inestable, y esta inestabilidad es en esencia que el núcleo de los átomos se va perdiendo, ¿de acuerdo? Esto está relacionado a lo que dices, Jess. Gracias a ello es que el cobalto 60 no tiene una duración tan larga. En general, cuando hablamos de una fuente emisora de radiación ionizante, lo que tenemos que tener en cuenta es que depende cuál es el sustrato que emite dicha radiación, es que vamos a tener una duración determinada de la fuente radioactiva. No sé qué pasó, pero bueno, vamos a tener una duración determinada de la fuente radioactiva, y a medida que el tiempo pasa, toda radiación o toda fuente que emite radiación se va perdiendo. Eso es cierto. Sin embargo, recordemos que aquí el grado de exposición fue elevadísimo. Por lo tanto, en términos numéricos, lo voy a simplificar mucho. Si originalmente yo tenía como medida 10, a los 5 años, si mantenemos esto como una constante, yo tendré 5. Pero a los 10 años tendré 2.5. Pero a los 15 años tendré, ¿me explico? O sea, cada 5 años estaría yo alcanzando la mitad de la concentración anterior. 10, 5, 2.5 y así nos vamos. Sin embargo, ya establecí yo mediante valores de conversión que en este caso fue una gran cantidad de radiación. De hecho, en nuestras redes sociales les vamos a estar compartiendo parte del informe que se elaboró para pues la contención y todo el plan que tuvo que desarrollarse. Preguntabas un poquito, Jess, si se graficó o algo. Sí se hicieron algunos mapeos y sí se establecieron algunos croquis de los sitios en donde, por ejemplo, se ubicó la camioneta. Incluso les estaremos compartiendo la foto de cómo es que la máquina albergaba al cobalto 60, estos pellets que ya les decía, la cápsula contenía alrededor de 6,000 pellets que estaban protegidos por tungsteno que impide la propagación de la radiación. Podríamos de hecho decir que el problema no fue que fundieran la carcasa de la máquina, el problema fue que expusieron la fuente de radiación que estaba contenida. Entonces abrieron la caja de Pandora. Abrieron la caja de Pandora. Entonces imagínense que cuando tú liberas eso, el elemento que lo estaba conteniendo ya no lo contiene más, entonces empieza a propagarse. Y decíamos que el cobalto 60, que emite ondas gamma, que son una forma de radiación ionizante, básicamente las ondas van a estar rebotando por todos lados. Si alcanza un tejido vivo, dicho tejido lo va a absorber. Y eso nos va a llevar a lo que José decía. Esa persona que ahora está albergando y conteniendo dicha radiación que recibió, puede potencialmente convertirse en una fuente radioactiva. De ahí que, por ejemplo, la tumba de Marie Curie también está protegida. Ella había absorbido mucha radiación y ella, de hecho, era una persona literalmente radioactiva, ¿no? Entonces, por eso es que está blindada. Y así también, por ejemplo, la tumba del soldado me parece que también es del accidente de Chernobyl, cuando intentaron apagar no quiero mentir, pero creo que sí, cuando intentaron apagar contener el tema de lo que pasó en Chernobyl es tema aparte, pero en esencia fue que se desestabilizó el núcleo del reactor porque el agua que la contenía se evaporó, y entonces cuando intentaron ir a repararlo, el reactor explotó y uno de los ingenieros que estaba ahí, se sabe que en el incidente murieron 3 personas, creo que esto es para video aparte, pero literalmente fue tal la energía de explosión de la fuente del reactor que sobre, digamos, la tapa estaba uno de los trabajadores y lo aventó y literal lo aplastó. Pero bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque esas personas recibieron tanta radiación que en el momento quedaron fritos. Literalmente la radiación lo que te provoca es, te quema, te fríe, así tal cual como cuando tú avientas algo al aceite, eso te haría la radiación. Ahora, finalmente, quiero también comentarles,
Esto al tiempo se va a ir perdiendo, pero aquí hay algo interesante. Parte de las medidas de contención del plan que la comisión propuso era albergar en uno de los desiertos de Ciudad Juárez los desechos radioactivos. Sin embargo, el plan de contingencia obligaba al gobierno a cercar el área, un área que tenía que estar alejada de cualquier sitio en donde hubiera vida, y hasta el 2004 todavía hubo reportes de personas que indicaban que dichas fuentes no estaban ni protegidas por el ejército. Y bueno, a ver, me tengo que regresar un poco, perdón, es que esto es importante. Cuando se recuperó todo el material que emitía radiación, se llevó a un desierto en donde se tuvo que haber cavado un hoyo, en donde se tuvo que haber colocado esa fuente radiactiva y donde se tuvo que haber tapado o cubierto. ¿Por qué? Pues para evitar la propagación de ondas. O sea, esas ondas eran absorbidas por la tierra, y además después el ejército tendría que haber contenido esa área para evitar que nuevas personas fueran a intentar sacar dicho material. Claro. Pero en 2004, ahora sí, existe un reporte, no sé si hay alguno más actual, sé que hay uno en 2004, en el cual se describe que dichas fuentes no están ni protegidas por el ejército, pero que no solo eso, sino que tampoco fueron cubiertas, es decir, se dejaron al aire libre, por lo cual dicha radiación se está emitiendo al aire, bueno, no al aire, pero al ambiente. Sí, claro. Y por lo tanto podríamos también entender que cualquier persona que transite cercana o viva cercana a esa área está potencialmente expuesta a recibir la radiación que emite aquel elemento. Y por eso también es que Jess nos decía que, por ejemplo, el cobalto es un elemento que se encuentra en la naturaleza, en piedras o en la tierra o en lugares. Y es que la radiación efectivamente también está presente en nuestra naturaleza, en nuestro universo, claro, probablemente como parte de estos fenómenos que han intentado explicar el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Sí. Pero creo que así como lo mencionas, justo, o sea, no se me haría raro, y qué triste que diga que no se me haría raro que no se hicieran las cosas bien, pero creo que volvemos al desconocimiento. Uno, desconocimiento, otro de que no quieres gastar, porque pues obviamente esto de meter las varillas, el metal, lo que se utilizó abajo, pues necesitas maquinaria, necesitas personas calificadas, o sea, no es nada más de que voy a ir a taparlo y ya, porque pues al final también con las máquinas que lo vas a meter van a terminar radiadas. Entonces creo que aquí el desconocimiento, el no querer invertir, a la larga creo que podemos ver esto, ¿no? Lo barato sale caro. Y creo que aquí también hay que tener en cuenta que al final estamos hablando de personas que se siguen exponiendo o que potencialmente están siendo expuestas, y que al final pues literal le está valiendo poquito a las personas o inclusive al gobierno. Digo, no es de ahorita, no es culpar a un gobierno de ahorita, sino es ver cuestiones como de política, ver qué se hizo, qué no se hizo, y política en salud primordialmente, y en cuestión de radiología o de radiación. Sí, y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? De episodios pasados, sí, justo que no estamos preparados o no tenemos como protocolizados cosas que deberían de estarlos, y que no estamos preparados para contingencias, ¿no? Como en este caso del accidente de Ciudad Juárez, o en el caso del COVID-19, ¿no? Que es una parte más actual. Sí, creo que, o sea, como lo dice Jess, o sea, creo que no estamos preparados, pero por lo menos con la radiación, o sea, no es algo desconocido para el ser humano. O sea, como tú lo mencionabas, Marie Curie, que al final, para su época, fue una persona más bien que hizo mucho en cuestión de radiación. Su esposo también, su hija también, o sea, Marie Curie y su hija son ganadoras de premio Nobel en cuestiones de física también, y que la radiación los llevó a ganar este tipo de premios. Entonces creo que es cuestión de no querer en cierto punto hacerlo. Desde mi perspectiva no lo sé, y esta es una hipótesis, obviamente no puedo pensar como las personas que debieron tomar esas decisiones, pero sí puedo pensar como muy probablemente con la información que se tiene ahorita se debió actuar, y con lo que tú nos informas también creo que es muy importante, porque no estamos hablando de una cuestión, pues así como la radiación se utiliza para matar estas células, para justamente freír estas células en personas que están enfermas con un tipo de enfermedad o un tipo de cáncer,
pues también puede ocasionar todo lo contrario. Puede ser que esas personas que están sanas les afecte y puedan desarrollar otras enfermedades, como lo pasó en esta persona, ¿no? Que sí tuvo que se le dormían las extremidades o sentía mucha náusea. Entonces creo que sí es muy importante tener eso en cuenta. Sí, aquí, a ver, solo creo que sí hay que dejar algo claro. Me parece a mí que a la radiación se le tiene miedo, Sí. en buena parte por todas las películas, ¿no? Y Sí. todo lo que la industria nos ha hecho. Si bien es cierto, como ustedes mencionan, la radiación es algo que no nos es ajeno y que conocemos. De hecho, nosotros también, al ser parte de la naturaleza, guardamos cierto componente radioactivo, Claro. podríamos decirlo así. La radiación asusta. Solo el nombre, radioactividad, asusta, ¿no? El tipo de Peligro. anuncios, las Sí, señalizaciones, uno dice peligro, calavera, muerte, te vas a morir. En el caso de enfermedades como el cáncer, tú decías, la radioterapia, sí, es radiación dirigida a provocar esto que decíamos, a freír, a matar un tejido, pero un tejido específico, no como en este caso, una radiación que se propagó, ¿verdad? Ahora, quiero yo compartirles algunos datos, porque creo que esto es valioso. Son datos que están aquí directamente extraídos, los tengo en el celular porque pues es difícil recordarme de ellos, Claro. pero quiero que escuchen. Fue posible la recuperación de 2.360 toneladas de varilla que aún no eran usadas para la construcción después de que se identificó el accidente. Uh-huh. Además, se identificaron casi 17.600 construcciones en las que ya se había usado varilla y que tuvieron que ser investigadas y en algunos casos destruidas. Evidentemente para evitar la propagación de la radiación, aproximadamente se demolieron 814 construcciones. Imagínate haber ahorrado Claro. para construir tu casa, la casa de tus sueños, y que por la falta de conocimiento, la avaricia de otro ser humano, tu sueño se vea destruido. ¿Se imaginan, Jessy? ¿Puedes imaginarte en ese escenario? ¿Cómo te sentirías? Híjole, pues sí, es un caso sumamente triste, Sí. desconsolador. O sea, el hecho de que hayas ahorrado, no sé, hipotéticamente, ¿no? Hayas ahorrado toda tu vida, haces tu casita y después viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Tu casa está radioactiva y corres peligro, no solo de que pierdas tu hogar, sino Sí. también de que pierdas tu salud, ¿no? Y que obviamente esta cuestión repercuta año tras año, porque a lo mejor y esas personas no tuvieron su enfermedad ya de forma aguda, ¿no? O de forma rápida. También hay que ver con el paso de los años qué enfermedades crónicas desencadenó todo esto. Sí. Claro. Sí, creo que, híjole, para eso sí creo que no estamos preparados. No. O sea, creo que el que estos datos que nos dices, sí es muy importante también, que muchos de estos elementos o varillas estaban inclusive en otro país, en este caso Estados Unidos, que Estados Unidos al enterarse de este accidente, regresó esos elementos, esas herramientas. Bueno, es que no dejó que causara. Exacto, ¿no? Justo. Entonces también creo que sí, o sea, es muy duro enterarte de esa forma, que vas a perder tu casa, vas a perder tu patrimonio y, como dice Jessy, o sea, perder tu salud. Sí. Quiero compartirles más datos. Miren, se estima que como resultado del accidente, aproximadamente 4.000 personas se expusieron a la radiación. De estas, casi el 80% recibieron dosis inferiores a los 500 milirems. Ojo, yo les decía que lo máximo permitido es 50 milirems al año. Uh-huh. En el periodo de tiempo en que se desarma la máquina y se identifica el accidente hasta que se recupera todo, que habrá pasado menos de medio año, el 80% recibieron menos de 500 milirems. Eso quiere decir que el otro 20% pues, recibió más de eso, ¿verdad? Uh-huh. 18% recibió dosis entre 0.5 y 25 milirems y el 2% restante y alrededor de 80 personas recibieron dosis superiores de 25 milirems. De este último grupo se considera que 5 personas recibieron una dosis que varía desde 300 hasta 700 milirems en un periodo de 2 meses. Wow. O sea, esto es por lo menos 10, Sí, 14 veces sí. más
de la radiación permitida al año. Pues de las personas si tomamos el parámetro mayor. Sí, que tomaron los 500, esas sí son 10 veces. Sí, lo mínimo son 50, ¿no? Pues al año. Al año, estamos hablando de... Las que tomaron 500, entonces esas sí fueron al año. ¿O fueron en el periodo de tiempo en que se identificó la accidente? Bueno, igual. Ahora, y esto preguntas... ¿Hay algún reporte que diga alguna muerte en agudo por tanta radiación emitida? No, y aquí hay algo que es cierto. Vamos a ponernos en contexto. 1983, 1984, una época crítica en la política mexicana, en el propio país. Un gobierno mucho más opresor, si pudiera decirse. Es muy probable, y de hecho así al menos lo considero yo, porque tampoco tengo algún sustento para afirmar lo que estoy diciendo, pero es muy probable que hubiera existido información que se ocultó. Claro. Para no preocupar mucho más a la población. Recordemos, José, tú decías, el gobierno de Estados Unidos interviene, y de hecho eso es parte de lo que narrábamos al inicio, ¿no? Es el gobierno de Estados Unidos quien identifica este accidente, y ni siquiera por ellos, por un laboratorio que manejaba fuentes radiactivas, que tenía detectores de emisiones para radiación, y que, bueno, la camioneta que iba trasladando este material radiactivo es identificada por este laboratorio, el laboratorio que reporta hacia su central en Estados Unidos, que se dirigían a Nuevo México, si no mal recuerdo, y cuando la camioneta es encontrada ya en la frontera para cruzar, se identifica por la aduana y se retiene, y en ese momento Estados Unidos emite un comunicado al gobierno, quien decide girarle a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear la orden de vigilar y de investigar de dónde provenía esto. Y bueno, es que todo lo que se narró al inicio se identifica, pero aquí hay algo que es cierto: si no hubiera habido intervención de un gobierno extranjero, probablemente México jamás hubiera dado cuenta de dicho incidente, y de hecho pues mucho más gente hubiera sido afectada. Digo, estamos hablando de esta situación que pasó en México, y que sí, una cuestión política completamente, igual, pues sí, económica, ver esta parte, pero si nos vamos a otros países, como lo que pasó también con este gran acontecimiento a nivel mundial de radiación, también fue por también tardanzas del gobierno de no querer desvelar la información, que es la radiación. Se pasó y duró muchísimo tiempo. O sea, creo que no solamente en México pasan estas cosas, sino... Pero este accidente del cual te refieres, ¿qué accidente es? Se me fue ahorita el nombre. Ahorita lo estábamos hablando. De Chernobyl. Gracias. Sí, estaba pensando y dije, ahorita me acuerdo, pero es que me recordaste. En Chernobyl, igualmente, la explosión del reactor no fue, digamos, por el gobierno, no fue dada como información hacia la población de forma general. Tuvo que pasar mucho tiempo y tuvo que ser que ya no se podía controlar, ya no se pudo controlar, que no pudieron, digamos, por otros gobiernos de otros países se dieron cuenta de que estaba pasando esto, igualmente por las cantidades de radiación que se estaban emitiendo en el ambiente, que fue, pues algo está pasando en Chernobyl que está ocasionando todo esto, y fue que entonces el gobierno dijo, sí, tuvimos la explosión del reactor nuclear y fue que se está liberando radiación. Pero también a la vez, y esto se puede constatar, los lugares de ahí de Chernobyl siguen estando en radiación constante, y hay lugares donde todavía te dan, a las personas que van a visitar les dan este medidor de radiación, y hay lugares donde no se puede pasar, y te dan ese medidor de radiación justamente para identificarlas. Y creo que aquí, como lo hice, si no hubiera pasado eso, si hubiera pasado así, se hubiera hecho a lo mejor como en algún tipo de, no sé, de intoxicación por comida o por otras cosas, que nunca se hubiera identificado qué fue lo que pasó. ¿Tú piensas, Jess, que pudo haberse ocultado información también? ¿O tú crees que se dijo toda la verdad? Yo no creo que se haya dicho toda la verdad. Yo creo que hay cosas que se omitieron. Evidentemente cosas que no le funcionaban o que no eran buenas para ese gobierno entonces, en 1983.
y que bueno, pues lamentablemente aquí lo más importante es el daño que se hizo, Sí. tanto material como A de las salud personas. a las personas expuestas. Y yo aquí quería hacerte una pregunta antes de que acabemos el podcast. ¿Cuál es el deber ser con este tipo de maquinarias dedicadas a radioterapia con fuentes altas de radiación una vez que ya no funcionan, una vez que están guardadas y no se utilizaron? O sea, ¿cómo los desechas? Es decir, estos desechos de radiación, ¿a dónde van? O dónde se entierran, o no se desintegran, si se desintegran, se resguardan. ¿Qué se hace con esas máquinas de radioterapia o esas máquinas que utilizan radiación? Como también la de los rayos X, ¿no? Que es súper común que uno se haga una placa para algún diagnóstico de alguna enfermedad. Es una pregunta muy valiosa y es muy importante, pero no tiene una respuesta bien definida, aunque sí la tiene, y te voy a explicar por qué. Cuando digo que no tiene una respuesta bien definida, lo que quiero decirte es que no te puedo dar una respuesta como una generalidad. Aquí depende de la máquina, porque habíamos hablado que según la fuente que emite la radiación es el manejo que tenemos que darle. Hay algunas más estables, otras más inestables. En general, el protocolo sería que cuando tú quieres adquirir una de estas máquinas, primero tienes que asegurarte de que dicha máquina tenga ya una certificación por COFEPRIS y, en su caso, por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. Claro. Si las vas a adquirir, tú tienes que tener a un encargado de seguridad radiológica y al personal que la va a manipular, que es el personal ocupacionalmente expuesto, capacitado para hacerlo. El encargado de seguridad radiológica tiene que tener un aval por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, mismo que está obligado a verificar que la cantidad de radiación que dicho aparato emite en efecto coincida con lo que se registró y que además las personas que están expuestas a dicha máquina no reciban una cantidad mayor de radiación de la permitida por año. Los aparatos a los que José hacía alusión se llaman dosímetros y efectivamente se pueden colocar, por ejemplo, en la camisa o en la ropa, y bueno, a partir de ello sabemos cuánta radiación la gente está recibiendo. Claro. Es eso. En su defecto, si todo esto se cumple y bueno, los permisos son autorizados y demás, estamos hablando de equipos de medicina nuclear que solamente podrían manejar expertos en medicina nuclear, que para manejarla tendrían que contar con un encargado de seguridad radiológica que, digamos, avale la seguridad de dicha máquina. Una vez cumplido el tiempo de vida, aquí depende muchísimo, pero sí existen centros de recolección para este tipo de fuentes que la van a contener. En México, por ejemplo, tenemos al Instituto Nacional de Ingeniería Nuclear, que es el ININ. Es un instituto muy importante que cuenta con una infraestructura valiosa. Claro, podría ser mejor, pero es muy valiosa, y esto es algo que poca gente sabe. ¿Está en la Ciudad de México? Bueno, está en la carretera hacia Toluca. Ajá. No en Toluca, hacia Toluca, y de hecho ahí es la desviación por donde está un lugar muy famoso que se llama La Marquesa, hacia el desierto de los Leones, si no mal recuerdo. Para allá está la desviación hacia el ININ. En este caso también se tiene que notificar a la autoridad sanitaria COFEPRIS de que se deja de usar o que se va a reemplazar la máquina. No se desarma, se llevan a centros de recolección especializados para su manejo por personal capacitado. No las desarmas tú. De hecho, tampoco tú las puedes desinstalar. Tienes que venir a pedirle al proveedor y a tu equipo, entre ellos el encargado de seguridad radiológica, que aseguren que la manipulación y movimiento de la máquina no vaya a exponer a la gente de más. Y en este caso se tiene que hacer un protocolo que tiene que reportar. Es de hecho un reporte de seguridad radiológica en donde reportas lo que se hizo, cuánto se emitió, cuánto se absorbió, y bueno, esto se guarda como registro en la Comisión Nuclear, misma que puede o no solicitar verificar el centro de radiación, o puede solicitar una visita, o puede solicitar que tú vuelvas a realizar los cálculos por algún desperfecto que encuentren. Es decir, sí hay una vigilancia más o menos permanente, y digo más o menos rigurosa, porque de pronto también se excede la capacidad del centro, y evidentemente se parte del supuesto de que este tipo de fuentes que emiten radiación no se encuentran en cualquier centro, y que técnicamente, sobre todo en los centros hospitalarios, están siendo manipulados por gente que sabe al respecto, ¿no?
y que no solamente se excede la cantidad, sino que justamente a veces tiene que exceder porque no hay personal capacitado, no hay personal que se interese en esto, que al final no es una de, bueno, pues no hay, pues exponte más, ¿no? A lo que tienes que hacer, pero justo tenemos, creo que también incentivar esta parte de decir, oye, pues necesitamos más radiólogos, necesitamos más gente preparada en conocimiento de radiación, más físicos, más, etcétera, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de medicina, y como lo podemos ver aquí en México y en otros muchos países, pues la gente quiere también ganar dinero para poder exponerse a ese tipo de radiaciones, ese tipo de situaciones, y que a veces no se pueden ver muy bien remuneradas, y pues la gente prefiere no meterse en estas cuestiones, que creo que también dentro de las personas que se exponen a radiación sí tendrían que tener una mayor paga, unas mayores prestaciones, beneficios, etcétera, que creo que sí las hay, sí. Pero es importante también mencionarlo, ¿no? Que pues ya hay una responsabilidad muy grande, pero también que se va a aventar a hacer esa responsabilidad muy grande. Sí, y también como complementando lo que dice José, en medicina nuclear no es una de las especialidades con más alta demanda, es una especialidad con baja demanda porque precisamente hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y hay muchas cosas que la gente pues no se interesa sobre el buen uso de todos estos equipos, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Es súper interesante, yo escucho esto y creo que es algo que como médico me apasiona, no solamente es la medicina, la gente pensaría que nada más es el cuerpo humano, pero tienes que entender un poco más de física, igual de química, o sea, como de muchas cosas para decir, pues por esto él está ocasionando esta situación. Sí. Aquí hay algo cierto, y es que mencionan que la medicina nuclear tiene poca demanda por parte de los médicos, y esto no solamente es por la paga, que de hecho sí está regulada, sí hay una norma tanto para el periodo vacacional, sí. y suelen pagarse bien precisamente por el riesgo que implica. Aquí me parece que otra de las limitantes de las que podríamos hablar es la falta de centros en los que este tipo de medicina se pueda llevar a cabo, y la falta de infraestructura, ¿no? Entonces es por eso también que tiene poca demanda. Sin embargo, es una parte muy importante de la medicina que sirve no solo como herramienta diagnóstica, sino también como herramienta terapéutica, y es por ello que queremos invitar a la gente que nos escucha a que no le tengan miedo a estos temas, a que los exploren, que los conozcan, y que siempre expongan las dudas que tengan, porque es precisamente la falta de conocimiento la que provoca estos accidentes tan terribles. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Pues, ¿quieren agregar algo más? Creo que volver a lo mismo, ir entendiendo lo que la capacidad humana, pero que también el desconocimiento y el querer solamente algún beneficio económico, social, puede llevar al ser humano a cometer actos atroces de cosas que pueden ocasionar un bien muy grande. Solamente me gustaría decir. Sí. Pues nada, quisiera hacer nada más un comentario, a lo mejor nada relacionado con el tema, pero ahorita que escuchaba a José decir que la medicina es un todo, ¿no? O sea, no solamente es medicina y ya. Ahorita recordé que los médicos pues tienen que, o tenemos que tener conocimiento de física, química, biología. Entonces, pues nada, es esta parte de que gracias a este expediente que el día de hoy abrimos, pudimos, se habló de muchas cosas y temas interesantes, ¿no? Sí, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a nuestros oyentes, a la gente que nos ve por YouTube. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @losexpedientespod. Jessy, ¿quieres compartir tu Instagram? Sí, es @doctora Georgette VZ. Para la gente que no sabe cómo escribirlo, es como Georgette, así con G de gato. Excelente, el mío es José Antonio-Bonilla1, y pues ahí estoy subiendo constantemente contenido de mi vida y de otros temas interesantes. Ok, el mío es @drmemovc. Igual en la descripción del video en YouTube vamos a dejar sus redes sociales y evidentemente las redes sociales del podcast, porque ahí vamos a compartir más detalles, algunos expedientes y algunas fotos inéditas de esto que se habló el día de hoy. Que compartan. Ayúdenos compartiendo y por favor recomiéndenos también, eso es muy importante porque de verdad nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más
y nos vemos la próxima. Nos Chao. vemos la próxima. Chao, cuídense.